¿cómo están? Aquí comienza Rincón Literario, el espacio para escritoras y escritores que están publicando sus primeras obras. Como ustedes se dan cuenta, nos encontramos, como siempre, en la biblioteca del Mineduc, aquí en Avenida Alameda, Bernardo Higgins, y ya nos apresuramos a agradecer el espacio que nos entregan a los escritores para poder conversar sobre literatura, sobre publicaciones, sobre los textos que están escribiendo estos y estas escritores y escritoras. El día de hoy tenemos un programa especial porque nos acompaña Sigrid Reidel, una escritora que ya ha publicado ya varios libros. Vamos a conversar sobre ellos en un momento, pero saludémosla en primer lugar. Hola Sigrid, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y qué bueno que hayas aceptado la invitación porque estábamos muy interesados en escuchar de ti tus textos, saber en qué estás en estos momentos, qué estás escribiendo, y para que nuestros podcasters, aquellos que ven en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y otras, Facebook, nos puedan retroalimentar con información sobre cómo ven esto de la escritura en el mundo moderno, en este siglo XXI. Primero, Sigrid, permíteme hacer una pregunta más o menos general para que nuestros auditores y nuestros teleespectadores o videoespectadores te puedan conocer un poco. Sigrid, ¿qué haces tú en tu vida cotidiana? ¿Te dedicas exclusivamente a escribir o tienes algún tipo de actividad laboral o hobbies? No sé, un poco contarle a la gente qué es lo que haces cotidianamente, incluyendo la parte literaria. Bueno, en estos momentos estoy en 100% escritura y estudios. Estoy estudiando para ser guionista. Mira. Así que estoy en eso, estoy trabajando con algunos showrunners, algunas cosas, a ver si salen algunos proyectos por ahí. Y eso más que nada, estoy dedicada a lo que es la escritura. Y bueno, soy mamá, tiempo completo. Y dueña de casa, así que estoy en eso, gracias a Dios. Soy una bendecida, digo yo, porque puedo dedicarme a hacer las cosas que amo y tengo el apoyo por detrás que me lo permite también. Claro, por cierto. Entonces estás dedicada 100% a la escritura, y eso es tremendamente positivo porque te da mucho tiempo para escribir. Requiere tiempo. Y estás estudiando para guionista. ¿Está focalizada tu actividad de los estudios para guión? ¿Hay alguna especificación? Por ejemplo, telenovelas o películas o para series. dramas. Para series más que nada, sí. Estoy con un taller que se abrió hace poco acá en Chile, que es El Pie, con Karen Solar, que también es escritora nacional, que es la directora. Y además tomé unas clases en la Universidad de Florida, así que estoy con clases online. Y bueno, esto va focalizado directamente a trabajar para series, miniseries de plataformas, que es lo que hoy día se ve en Netflix, Amazon, claro, HBO, etc. Sí, generalmente le consultamos a los escritores el cómo lo hacen, si sienten que la escritura es talento o si requiere estudio. En el caso que tú me presentas, ¿cierto? Tu propia actividad nos indica que tú sientes que es muy importante el desarrollo del estudio para efectos de hacer mejor escritura. ¿Sientes que cuando tú escribías era necesario o siempre pensaste que en realidad un escritor requiere de estudios para poder hacer buena literatura? O sea, sí o sí es una mezcla. Hay que tener el talento. Sin duda. La imaginación. Como dijo Isabel Allende en una entrevista hace muy poco, que la escuché y me encantó lo que dijo, a los escritores nos pasan muchas cosas. Siento yo que, bueno, no es que a los escritores no nos pasen muchas cosas, a toda la gente nos pasan muchas cosas. Lo que pasa es que el escritor tiene la sensibilidad para decir, esto lo tengo que escribir, porque es importante, porque puede ser una historia. Entonces también eso va tomado de la mano un poco con el talento.
Y el estudio, claro que sí, porque tiene una novela, en mi caso yo escribo novelas, tiene estructura, tiene múltiples cosas que uno tiene que saber manejar. Yo empecé escribiendo sin saber nada, claro. Solo como lectora. Y claro, hoy en día que ya he tomado talleres, he tomado cursos, yo leo mis primeros escritos y es como, oh, por Dios. Entonces sí, siempre hay que estudiar, y no es solo estudiar la estructura de la novela o cómo se desarrolla la novela, sino temas que en mi caso por lo menos se tocan dentro de la novela. Yo hablo mucho de temas sensibles para la sociedad. Entonces esos temas hay que trabajarlos con mucho respeto. Y siempre estudio al respecto y bueno, va tomado de la mano con conversar con los profesionales del área de la salud, del área psicológica en este caso, que saben sobre el tema para poder tocar temas que son sensibles. Entonces sí, también hay estudio en todas las aristas de lo que es escribir. Pareciera ser que para ponerse a escribir, el talento, si bien es fundamental, es la herramienta más importante que un escritor puede tener. Sin duda, cuando le incorporamos estudio, análisis, por ejemplo, me imagino una novela histórica, absolutamente requiere, digamos, del estudio de los acontecimientos que ocurrieron, cómo ocurrieron, profundizar distintas visiones del hecho histórico, y en el caso que tú me presentas, ¿cierto?, de si se tratan temas sensibles, de psicología o médicos, evidentemente hay que tener un conocimiento mínimo como para ponerse a escribir. Sin duda, entonces sí, talento más estudio es una mezcla. Es una mezcla. Sí. Ahora, respecto, sí, todavía no quiero ir a los textos en particular, más bien quisiera conocer un poco, y seguramente la gente que nos ve, las influencias literarias que has tenido. Bueno, acabas de nombrar a nuestra insigne escritora nacional, la más leída quizás en toda la historia, no sé si Neruda le llega, o nuestra Gabriela, acabas de nombrar, ¿cierto?, a Isabel Allende. ¿Tienes escritores o escritoras que hayan influido poderosamente en la escritura, en cualquier ámbito de la escritura? La verdad es que me gusta mucho leer, leo harto, pero como que tener algún escritor que me haya hecho como ese clic de escribe para ser como yo, no. Solamente nació porque me nutre el alma escribir. No hay ningún autor que como que, claro, o sea, quien no quisiera ser como Isabel Allende, claro, eso es. Pero así como que algún autor me haya hecho ese clic como escribe porque para ser como yo, no. Solo tengo autores favoritos. Antes de los autores favoritos, no quiero que se me olvide una frase que acabas de decir, de que la escritura te nutre el alma. Me nutre el ¿cierto? alma. Es una hermosa manera de expresar lo que significa la escritura para un escritor. Te nutre el alma. Generalmente cuando se habla de literatura hablamos de goce estético, pero esta otra expresión que es más o menos parecida, nutrir el alma, tiene una profundidad, diría, un poquito mayor, digamos. Lo que pasa es que para mí la escritura fue mi salvación. Yo hoy en día lo puedo contar abiertamente. Yo empecé a escribir por una depresión muy fuerte, que justo se dio en pandemia, en donde no habían médicos, obviamente los psiquiatras, estaban todas las especialidades pendientes de otra cosa. Claro. Más encima en Punta Arenas, que es una ciudad que no hay muchos especialistas, en donde la depresión se aumenta aún más porque tenemos más noche que día. Claro. Y yo lo cuento abiertamente porque trato como de que se tome en serio el tema psicológico, el tema de la salud mental. Yo empecé a escribir con un frasco de pastillas al lado y decía, me quiero morir, pero miraba ese frasco de pastillas y seguía escribiendo como para olvidar lo que realmente quería. Entonces, para mí la escritura va más allá que simplemente escribir. Sí, sin duda. Bueno, agradecemos a Sigrid la infidencia, aunque ella dice ya que puede contarlo abiertamente, de lo que significó para ella, digamos, escribir.
un efecto terapéutico evidente y bueno, si es que alguien que nos ve está pasando una situación en particular, bueno, nuestra fuerza, nuestro apoyo, aquí estamos. La lectura y la escritura pueden tener esos efectos terapéuticos tan hermosos de nutrición del alma. Así como necesitamos alimentarnos, también necesitamos alimentar nuestra alma, no solo el cuerpo. Y entonces agradecemos a Sigrid lo que nos indicaba. Sigrid, recién decías que, hablando de Isabel Allende, que también tienes algunos escritores favoritos. ¿Hay alguno en particular que nos puedas contar? Acá me voy a ir a extremos. ¿Ya? Me gusta mucho Megan Maxwell. Ella mezcla muy bien lo que es el erotismo, el romance, la comedia, como que es muy entretenida. El dark romance también. Siento que es una escritora muy versátil en cuanto al tema romance. Y estamos por el otro lado que me gusta mucho Stephen King, que es como el lado ya más terrorífico, sí, más oscuro, digamos. Más oscuro. Claro. Son mis dos zonas de confort. Claro. La verdad es que, bueno, yo a todo el mundo cuando me dicen, ¿te gusta Stephen King? Es como, claro. Sí, me gusta. Yo sé que sus libros en un comienzo son un poco lentos, un poco más pesados, sí. pero yo sé que si sigo leyendo me voy a encontrar con cosas sorprendentes. Así claro. que por ahí están mis dos autores, claro. sí, mi zona de confort. Aunque igual leo de todo, sí, es muy difícil que yo encuentre un libro malo. Me cuesta mucho encontrar un libro malo. Siempre hay algo que rescatar de la lectura, de alguna u otra manera. A propósito de Isabel Allende, claro, como yo tengo más edad, me recuerdo de estos escritores que ya tienen sus años, y me recuerdo de haber sido el año 79 aproximadamente, leyendo a Isabel Allende, no como escritora, sino que como una columnista de no sé si era una revista, y me sorprendió muchísimo la temática que trataba, que tenía que ver increíblemente con domesticar a los hombres. Ese era un poco el tema, porque bueno, nos llamaba cavernícolas y que llamaba a las mujeres a, digamos, a afinarnos, a domesticarnos, a hacernos para ellas, al estilo como ella pensaba que las mujeres querían a los varones. Muy valiente para la época. Absolutamente, el 79, digamos. Sí. Entonces, se me vino a la mente ese texto que, bueno, en ese momento no sabíamos, no sé si te había escrito ya La Casa de los Espíritus, realmente no recuerdo la fecha, pero no la sentía yo como una eventual extraordinaria escritora chilena multileída, en realidad. Eso a propósito de la queridísima Isabel Allende, que anda en Chile por estos días y aparece en distintos lugares. Ahora, bueno, contarle que estamos en el Rincón Literario, estamos en la biblioteca de Mineduc, conversando con Sigrid Reidel. Ya vamos a hablar sobre sus textos en particular, pero quiero llevar a Sigrid a un pequeño juego, digamos. A ver, te voy a decir algunas palabras y tú me indicas, no sé, lo que sientes respecto de esas palabras. ¿Qué es la ficción para ti? ¿Cómo sientes la ficción? ¿En una palabra? No, puedes desarrollar la idea si es que quieres. La ficción, a mí me encanta. La verdad es que leí también por ahí que leer te hace vivir 1000 vidas. Ah, claro, sí. ¿Qué seríamos sin la ficción? Sí. ¿Podríamos vivir estas 1000 vidas sin la ficción? Sí. Entonces, creo que es la base fundamental para la literatura en sí. Sí. Bueno, en los años 70, cuando nosotros éramos jóvenes y no teníamos las posibilidades de viajar, por ejemplo, como hoy día, la manera más fácil de viajar a otros lugares, a otras, no solo espacios, sino que tiempos, era a través de la lectura de ficción. O sea, ¿cómo podríamos nosotros saber lo que ocurría en Praga, qué sé yo, en Moscú,
o sea, en tantas ciudades, en París, en Madrid, si no leíamos, las posibilidades de viajar eran muy menores, digamos. Bueno, sigue siendo el viaje espacial a través de la literatura y de la ficción como una posibilidad para muchas personas. O sea, aún así siento que no es lo mismo un libro que el viaje que te entrega el libro a el viaje de ir a un lugar. El libro tiene sentimientos, el escritor da todo en un libro, en esas palabras, en esas páginas. Entonces, no es solo el viaje hacia el lugar, es el viaje emocional que te está entregando el escritor. Sí, claro, sí. Conocer la psicología de otras personas, los hermanos Karamazov, cómo lograr entender, digamos, la mente de esas personas, el José K. de Kafka, cómo integrar en mentes de esa naturaleza, nosotros viviendo en una población, en una villa, como quiera que sea, digamos, con tan reducidas personas, solo a través de la ficción y de la literatura. Sí, sin duda, tienes absolutamente toda la razón. Claro, yo lo veía en el sentido de los espacios, pero... Claro, hablo como de un viaje en todo sentido, tanto emocional como de espacio. Lo que decías tú, conocer la psicología de personas que piensan muchas veces diferente a nosotros también. Sí, claro. Hay tanta diversidad de todo que es maravilloso poder conocer muchas partes y muchas formas de ver la vida. Te coloco en aprieto, poesía, yo sé que escribes narrativa. ¿Qué te dice el concepto de poesía para ti? Me gusta la poesía, pero siento que lastima. Ah, bueno. ¿En qué sentido? Muchas veces la poesía es que tiene tantas maneras de leerse y, bueno, una le saco el sombrero a los autores que escriben poesía, porque encuentro que es uno de los géneros más difíciles. Llevar ahí la prosa, todo lo que significa la estructura también. Y la verdad es que como que personalmente yo cuando leo poesía, las metáforas y todo eso tiendo a llevarlo como a momentos tristes. Ya. Entonces siento que duele la poesía. Duele, hace daño. Sí. Bueno, estaba buscando quizás algunos poetas o textos poéticos que definitivamente dolieran. No sé, ayer estuvimos escuchando a Silvio Rodríguez en el concierto que dio, el último, y su poesía es extraordinaria. Y claro, sí puedo decir, por ejemplo, que los últimos textos poéticos musicalizados que tiene son tremendamente dolorosos, un dolor hasta colectivo. Veía que en sus últimas canciones, que es pura poesía sin duda, solamente quiero traer algo del momento, el tema de la muerte, por ejemplo, esa muerte nada, esa muerte sin destino, más allá que la propia muerte, me parecía también dolorosa. Escuchar ese tipo de poesía, las últimas canciones de ese recital, era como poesía, dolor, despedida. No, y además, bueno, él que lleva la poesía música, siento yo que llega más al corazón aún, porque tiene no solo esta parte artística que es el escribir, sino que también su voz, la música, es todo un conjunto. Sí, sí. Pero si pensamos, por ejemplo, en otros poetas, la Gabriela duele, Neruda duele, Huidobro duele, Nicanor Parra duele. Depende cómo tú veas las metáforas, por eso siento que la poesía tiene un significado diferente para quien la lea. Claro, sin duda. Como se trabaja mucho en metáfora, creo que depende en qué momento la leas, qué significado le estás dando tú a esas palabras, porque tu significado puede ser muy diferente a lo que el poeta quiso plasmar en el papel. Sí, claro, sí. Quizás en la poesía mística, ¿cierto?, de los grandes escritores españoles, qué sé yo, siglo XVI, sí, hay harta poesía allí que duele. A ver si tenemos ahí algún tiempo para
analizar poesía también en algún encuentro ahí. Cantan buena poesía. Bueno, eso respecto de la poesía. Hagamos un par, aprovechando el concepto de poesía. Me da la impresión de que entre poesía y narrativa tú te inclinas por narrativa. Narrativa, sí. Narrativa. ¿No duele la narrativa? También, pero tiene un fondo la narrativa. O sea, nos da más información la narrativa, entonces es un poco más fácil manejarla. Claro. Tiene más pausas también. Sí. Entonces, es distinto, son muy diferentes. Es distinto, sí. Sí. Ahora, dentro de la narrativa, entre la novela y el cuento, tú te has inclinado por la novela. Por la novela. ¿Sientes que el cuento es muy limitante o son dos formas distintas de expresarse narrativamente nomás? Dos maneras distintas de expresarse. Ambos tienen sus pros, sus contras. Creo que va a depender de cada uno cómo quiera expresar su historia o contar su historia. Sí. Conversábamos con una escritora hace un tiempo y decía, mira, me pongo a escribir y que me es imposible escribir poco. O sea, tengo que escribir mucho. ¿Te ocurre eso a ti? ¿Que tienes que escribir mucho? Es que en mi caso, como te comentaba, tengo que escribir mucho porque son personajes complejos. Que tienen que tener un trasfondo, que tengo que tocar todo con pinzas, porque yo no sé a qué manos va a llegar mi libro. Claro. Entonces intento no normalizar este tipo de romances, que es el romance oscuro, que es el que yo escribo, y no normalizar muchas cosas que pasan en los libros. Y para llegar a eso tengo que tener buenas introducciones, tengo que trabajar bien a los personajes, dar pequeñas frases o cosas a los lectores que digan, como en el caso No me busques, por ejemplo, que la protagonista dice mucho, yo normalizaba esas situaciones y no está bien, lo explica. Entonces, se me haría muy difícil escribir algo corto para el tipo de literatura que haces. Por el tipo de literatura. Claro. Vayamos a tus textos en particular. Tú tienes, me da impresión, 3 textos publicados. Sí. Indícanos por orden de publicación. ¿Cuál es el primero? Bueno, primero publiqué la trilogía Destino en Colombia. Y ahí fui estafada por una editorial. Ahí se publicaron los primeros 3 libros de la trilogía Destino, así que los saqué. Y paralelo a eso empecé a publicar Tu reflejo en el mar acá en Chile con Editorial Trayecto. La verdad es que todo fluyó muy bien. Yo quiero mucho a mi editorial. Sí. Y las cosas se fueron dando, todo salió bien. Pasamos a segunda edición, a tercera edición. Y saqué Tu reflejo en el espejo, que es el segundo libro de Tu reflejo en el mar, que también lo saqué hace poquito. Y llevamos en segunda edición, así que les ha ido bien a la biología. Y bueno, hablé con el jefe de la editorial y le dije, bueno, quiero sacar nuevamente la trilogía, pero acá en Chile. Vamos, me dijo. Así que saqué No me busques. No me busques, que sería el primer texto de la trilogía. De la trilogía donde estoy estafada en Colombia. Disculpa que te interrumpa, porque yo sé que hay muchos escritores y escritoras que nos ven. Decías tú que en Colombia fuiste estafada justamente con esta trilogía que estás empezando a publicar aquí en Chile. ¿Nos puedes contar algo sobre eso? Sí, por supuesto, yo lo cuento abiertamente para que los nuevos escritores tengan cuidado. Exactamente, esa es la idea. Bueno, publiqué con Lux Editorial, una editorial que por pantalla se ve bien. Efectivamente, ellos imprimen libros, los suben a Busca Libre, se vende, los libros existen. Claro. Yo era muy nueva, no investigué mucho más, firmé contrato y todo, nunca hubo alguien que diera la cara, sino que todo era por WhatsApp. Mira. Pero finalmente estaban cumpliendo, así que ¿quién me iba a preocupar, no? El tema es que, bueno, se subía el libro a Busca Libre, mi libro les empezó a ir muy bien. Y se vendía, se agotaba stock. El tema era que yo empecé a no ver la retribución de eso. Claro. Entonces ya dejé pasar, sacamos el segundo, sacamos el tercero, ya estaban firmados por contrato. Y
seguía muy extraño porque seguía, yo ya llevaba casi un año en la editorial y ya no había, todavía no conocía a la persona que estaba detrás de pantalla. Cuando ya empecé a ver que habían cosas como sospechosas, como que no me llegaba el pago de mis libros, Claro. le pedí a una amiga que vive en Colombia que fuera la dirección de mi contrato. Claro. La editorial no existía. No existía. No existía. Mira. Para recuperar mis derechos de autor, tuve que hablar con un abogado en Colombia, quien me ayudó, gracias a Dios, se portó un 7. Y ahí, bueno, tuvieron que entregarme los derechos de autor y gracias a Dios tengo mis libros nuevamente. La editorial en sí existe, sí entrega libros, pero yo no sé, es todo muy extraño dentro de esta editorial. Y la idea es que la relación entre escritor y editorial sea de absoluta confianza, ¿cierto? Porque uno le está entregando... Yo como consejo, después de eso... Bueno, el consejo. Siempre hablar las cosas con alguien a la cara. Claro. Que haya un rostro, claro. Que sea el rostro en el fondo visible de la editorial. Sí, sí. Yo después de esta experiencia llego a Trayecto y todo era muy distinto, porque claro. en Trayecto yo podía hablar con el jefe, podía hablar, no sé, con la periodista, podía hablar, y era como, tenía el nombre del editor, el nombre de todo. Claro. Acá yo nunca tuve nombre de nadie, claro. Nadie se nombraba con números. Tu editor va a ser el número 500 y tanto, una cosa así. Entonces, pero yo era primeriza, claro, entonces yo dije, bueno, quizás todas las editoriales son de esta manera. Claro. Y recuerdo muy bien que un día Renata Canales, que también es escritora, me invita a su lanzamiento de Just an Isla. Y yo le pregunto, ¿por qué editorial estás publicando? Y me dice, por Trayecto. Ya empecé a averiguar de Trayecto y claro, conversando con otros autores, todos conocían al dueño de la editorial, todos sabían todo de la editorial. Entonces dije, no, ya, esto ya está extraño. Claro. Muy bien. Bueno, he allí un buen consejo respecto de aquellos jóvenes escritores y escritoras que están pensando, digamos, en publicar. Conocer muy bien, porque a las personas que trabajan en la editorial, porque evidentemente uno le está entregando lo más íntimo que tiene, digamos, que es su propia escritura, digamos, está prácticamente su vida. Bueno, estábamos hablando respecto de los libros y veamos un poco, algo dijiste, pero me gustaría que te adentraras un poco al tipo de literatura que haces, para que aquellos que quieran comprar tus textos sepan exactamente a qué se van a ¿Con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con novelas que, bueno, yo escribo dark romance, que es romance oscuro. Claro. Son novelas que además mezclan el dark romance con thriller psicológico y obviamente tienen erotismo por ser del género dark romance también. Claro. Así que mezclo, bueno, todo eso, pero el género en sí es el dark romance, el romance oscuro. Se van a encontrar con personajes muy complejos, personajes reales. Acá toco muchos temas sensibles con respecto a la salud mental. Hablo mucho de eso. Y bueno, en general son novelas muy rápidas, por lo menos Tu reflejo en el mar y Tu reflejo en el espejo son novelas rápidas que hice como para salir del bloqueo lector. Capítulos cortos, capítulos de alto impacto, cosa que uno quiera seguir leyendo el próximo capítulo. Y bueno, No me busques, que ya es una novela más fuerte, mucho más fuerte que Tu reflejo en el mar y Tu reflejo en el espejo, que no es recomendable de hecho para cualquier persona. ¿Son mayores? Los dos, todos mis libros son para mayores de edad. Para mayores de edad. Pero este libro toca temas de abuso, tiene drogadicción, hay varios temas que lógicamente no son para cualquier persona. Claro, sí. Y por eso también lo hace un libro más grande, una trilogía con más introducción, es un poco más pausado. Correcto. ¿Dolerán estos libros, a propósito de lo que tú planteabas que la poesía duele, dolerán estos libros al término de la lectura? A ver, Tu reflejo en el mar y Tu reflejo en el espejo, yo siento que ambos en conjunto no duelen. Yo creo que va más por el lado como que entretienen. Sí, obviamente tiene ciertos capítulos que
que duelen, que uno dice, ay, Claro. no. Pero finalmente todo tiene un porqué, todo termina muy cerradito, así que yo creo que va más por el lado de entretención. No me Ya. busques, sí. Tengo muchas lectoras que me escriben y me dicen, yo soy Emilia, la protagonista. Ya. O yo fui Emilia. Claro. O sí, me ha costado mucho leer tu novela, pero no porque sea mala o no me esté gustando, sino porque yo viví lo que ella está Claro. viviendo. Se sienten identificadas, ¿no? Sí. Y de hecho, bueno, yo esta novela antes de publicar con la editorial Estafa y todo, la empecé escribiendo en Wattpad. Y en Wattpad les fue muy, muy bien. Creo que en una semana tuvo como 20.000 lecturas, Yeah. muchas lecturas en muy poco tiempo. Y también me escribían mucho de yo soy Emilia, no sé qué hacer, estoy en esto, en lo Yeah. mismo que está Emilia. Entonces, es fuerte. Sí, claro. ¿Cómo lo hace una escritora como tú cuando recibe esta información de parte de sus lectores que están viviendo justamente lo que para ti es ficción, digamos, a pesar de que tiene una base, digamos, absolutamente real? ¿Cuál es tu reacción ante estas personas? ¿Qué contestas? ¿Contestas? Bueno, la Cir que está detrás de la pantalla Claro. hierve de rabia, Claro. impotencia, me dan ganas de traspasar la pantalla, abrazar. Claro. Entra la Cir violenta también, con ganas de golpear al Claro. personaje que está haciendo sentir esto a una mujer. Claro. Eso pasa con la Cir detrás de pantalla, como yo. Claro. ¿Qué respondo? Aquí estoy. Escucho. A muchas personas les he dado un teléfono. Conversemos, quieres conversar, Claro. te sientes mal, llámame, no importa. Yo sé que no te puedo cambiar la vida, que no, porque eso no va a depender de mí, Claro. pero sí te puedo escuchar. Y tomado de la mano, cuando trabajé con ese libro, la psicóloga que me ayudó me dio unos números de teléfono, porque acá en Chile tenemos números de teléfono para pedir ayuda. Claro. Entonces esos números de teléfono también los comparto con estas personas Claro. que me han escrito. Mira. Porque de repente quizás no quieren conversarlo conmigo, pero pueden conversarlo con psicólogos o pueden conversarlo con las áreas que están especializadas Claro. para estos temas. Bueno, sin duda, la ayuda profesional es absolutamente necesaria, sugerible en este tipo de situaciones. Veamos un par de palabras más en este juego. Bueno, ¿era editorial o autopublicación? Tú elegiste editorial. ¿Piensas en algún momento autopublicar o te sientes más segura con una editorial? Ambas tienen sus cosas buenas. Claro. Yo tengo muchos amigos que se autopublican y la verdad es que yo los veo y ellos son felices autopublicando porque tienen el control absoluto de claro. todo, de sus libros, Sí, que hacen sí. con ellos, todo. Sí. En mi caso, a mí me gusta mucho la editorial porque me siento respaldada, siento que tengo por detrás alguien a quien correr en caso de... No tanto reclamar, sino que yo soy muy mala para reclamar. Yeah. Pero sí siento que tengo un equipo detrás. Claro, que alguien te puede apoyar en caso de... Claro, siempre están los equipos. Entonces, me gusta mucho trabajar en equipo, por lo mismo. Me siento segura. Entonces, en mi caso, yo prefiero editorial. Correcto. Respecto a los personajes, seguramente tienes que hacer muchísima descripción psicológica por la temática tuya. ¿Te sale fácil la descripción psicológica o ya quisieras tener que describir físicamente con mayor profundidad tus personajes? Me sale fácil la descripción Yeah. de los personajes, pero como dije delante, como son personajes heridos, con traumas y todo lo demás, siempre hago la ficha de personaje tomada de la mano de profesionales, que son los Claro. profesionales que ayudan a tocar estos temas sensibles de una manera respetuosa. Esta pregunta se le ha hecho últimamente a los escritores por el tema tan candente de la inteligencia artificial. ¿Escritura con apoyo de inteligencia artificial? ¿Escritura sin apoyo de inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves en tu caso? Yo sé que, claro, es algo nuevo, pero ya hay textos que se están escribiendo con apoyo y a veces completos,
y en algún momento el mundo de la literatura va a tener que analizar el tema y regular el tema de la inteligencia artificial en la literatura. ¿Cómo lo ves tú en ciernes? Porque es un tema que está recién comenzando. Yo siento que se nota aún, quizá más adelante sea distinto, cuando hay inteligencia artificial en un texto. ¿En qué lo notas? En las emociones, Claro. en las formas de narrar. No es lo mismo, creo yo. Respeto a quien quiera usarlo, Sí. pero creo que también hay que saber usarlo. Quizás uno lo puede usar como una herramienta para corrección o para ordenar ideas, pero no que la inteligencia artificial te escriba la historia, porque en el fondo hoy en día hay tantas formas de usar inteligencia artificial que si voy a leer inteligencia artificial lo hago gratuitamente, Claro. a través de la misma IA. La idea del libro es que se plasmen emociones personales del Claro. autor, o sea que el autor entrega todo su amor en un libro. Sabes que, bueno, acabo de publicar este año un texto poético, digamos un poemario, 100 sonetos, son de carácter religioso, 100 sonetos. Y conversando con alguna persona, me pregunté un tema, oye, ¿y qué pasa con esto de la inteligencia artificial? Uno de estas máquinas pueden hacer un soneto. Yo le dije, mira, la verdad es que no sé, nunca lo he probado. Y como mi hijo le gusta muchísimo ese tema, y él usa inteligencia artificial para muchas cosas, por los estudios, qué sé yo, y le pedí, oye, quiero pedirle a esta máquina que me haga un soneto, y le di las instrucciones, que tenía que ser en decasílabo, que tenía que ser una rima consonante, y la temática tenía que ser, digamos, una aceituna que representara la belleza de una mujer. Eso era, algo parecido. Una aceituna, a propósito de un texto de Silvio Rodríguez que estábamos escuchando. Ya, ok, la aceituna. Y esta máquina me hizo un soneto. Perfecto. Perfecto. Bueno, eran decasílabos, entonces yo empecé a contar las sílabas métricas y le daba perfecto. Y la rima consonante, es perfecta rima consonante. Sí, mira, lo leí completo, y claro, algo me hacía ruido, pero una persona que no ha leído un soneto en su vida No se da cuenta. No se da absolutamente Ahora, cuenta. ¿dónde está el pero? Que quizás si tú publicas ese soneto a tu nombre en un libro, podrías encontrar lo mismo o algo muy parecido en otra persona que use IA también. Claro. Entonces, Porque también depende de las instrucciones que se le entregue a la máquina, digamos. Pero en el fondo la máquina tengo entendido que guarda estas informaciones, entonces es muy fácil que después existan como bien, plagios. Qué bien que las guarde. Pero si en algún momento mucha gente, apareció un caso de un escritor que hizo un texto, lo publicó y después nos contó que era todo por inteligencia artificial. ¿Sientes que debería el texto indicar con apoyo de inteligencia artificial? Sí. ¿Sí, cierto? Sí, bueno, en todo caso hay aplicaciones hoy en día en que uno puede meter el texto y te dice si tiene inteligencia artificial o no. Qué bueno, porque yo hice 100 sonetos y me pasé, qué sé yo, año y medio escribiendo 100 sonetos. Y lo que significa escribir un solo soneto, a veces. O sea, es lo mismo que pasa hoy en día con ilustradores, con muchas cosas. O sea, la inteligencia artificial no te va a entregar la emoción que entrega el arte en sí. Sí, claro, por supuesto. Bueno, me contabas que estabas en tu trilogía que la has traído a Chile, donde Busques es la primera, y hay dos más que ya están escritas y están en editorial. ¿Cuándo aparecen estas? Bueno, te encontraré. La verdad no sé bien si en noviembre, tenemos como fecha más o menos para noviembre. Ella lo está haciendo la editora, sale con Dreamscape, otra editorial. Más que nada el cambio de editorial es solo por un tema estético de algunas cosas que yo quería estéticamente en el libro. Y está quedando muy bonito. La historia también obviamente es una tercera edición, así que tiene cambios rotundos, porque la Sigrid que escribió Te encontraré en el 2020 no es la misma
está hoy en el 2026, han pasado 6 años. Y después viene, bueno, de ahí empezamos a trabajar el tercero. Yo soy un poco ansiosa, no me gusta mucho esto de esperemos un año para sacar el próximo libro y otro año no. De inmediato. Sí. Vamos con No te tengo miedo, que es el último libro. Y ahí vamos a ver cuándo sale. Yo creo que no más allá de marzo o abril del próximo año. Sí. Sí. ¿Cuál es la editorial que has elegido para esta? Dreamscape, es una editorial. Dreamscape, es una editorial nueva de una amiga Yeah. que quiero mucho. Ya. Y ella en realidad me dijo, sí, hagamos de estos libros lo que tú siempre has querido, estéticamente hablando, porque a mí me gusta mucho agregar experiencias Sí, claro. en los libros. Ya hoy en día siento que un libro no tiene que ser solo un libro, tiene que ser una experiencia literaria. Claro. Hay tanta competencia, hay tanto libro que hay que marcar la diferencia de alguna manera. De alguna manera. Hemos entrevistado a muchos jóvenes escritores. Veo un espíritu más de cooperación que de competitividad, digamos, en estos jóvenes. Ojalá que cuando se hagan viejos no tengan esta cosa de competir y de ser mejor que el otro, porque en realidad cada cual hace lo propio. Exacto. Desarrolla su propio talento y que bien que a otro escritor le vaya bien. Maravilloso. ¿Cierto? Sí. No hay por qué pensar de que para que a mí me tenga que ir bien, al otro le tiene que ir mal. No, hay tanto lector, ¿Cierto? Que hay para todos. Hay para todo. Hay para todos lectores. Y qué rico que en el fondo entre nosotros mismos los escritores, porque está pasando, ¿Sí? estamos haciendo mucha comunidad. Sí, bueno. Nos estamos apoyando entre nosotros mismos, tú eres escritor, estás haciendo esto, o sea, entre todos nos apoyamos, entre todos nos damos el vamos, dale, de repente nos avisamos, hay feria acá, nos movemos con nuestros temas y sí, eso es algo muy bonito del ambiente que se está dando hoy día, no solo en los escritores jóvenes, yo creo que los escritores jóvenes están viendo esto también de nosotros los más viejos, Ya. entonces van replicando esto y de verdad es maravilloso. Sí, claro, sí. Por cierto, bueno, el hecho que estemos haciendo este programa en particular, por ejemplo, sí, significa cooperación entre escritores. El hecho de que estemos en esta biblioteca también significa que las instituciones nos apoyan. No recibimos ninguna retribución por el trabajo que realizamos, solamente la intención es apoyarnos mutuamente y dar a conocer lo que hacemos. Estamos llegando casi al final de Rincón Literario, el espacio para escritores y escritoras jóvenes que están publicando sus primeras obras. El día de hoy hemos estado conversando con Sigrid Reidel y sus obras, hemos hablado ya de ellas. Un par de preguntas más, Sigrid. Cuéntanos, no sé, hay muchos jóvenes que no saben si escribir o no escribir, o están escribiendo, no saben si publicar o no publicar. Tienen el texto, ¿dónde publico? ¿Qué consejos les daría a estos jóvenes escritores que están allí con sus textos y están escribiendo en este momento? Háganlo, pierdan el miedo. Yo creo que lo más difícil de caminar con el tema de la literatura es perder el miedo y la vergüenza. El qué dirán o el qué pasa si el resto no le gusta. De partida, hay lectores para todos, que es lo que estábamos hablando hace poco. Siempre va a haber alguien al que no le va a gustar tu libro, pero Claro. también va a haber gente al que le va a encantar, Sí. a la que le va a encantar. Y es por esa gente que nosotros tenemos que seguir escribiendo. Claro. Entonces, ¿qué le diría a ese escritor? Hazlo, porque vas a tener lectores que Exactamente. les va a gustar tu obra. Bueno, y eso tomado de la mano un poco con el tema del estudio. O sea, yo siento que aparte de leer otras obras para ir conociendo pluma y todo lo demás, estudiar un poco sobre gramática. No estoy diciendo que entres a la universidad a estudiar literatura, no, pero sí hoy en día está el mismo ChatGPT, Google, para ir un poco como interiorizándose y estudiar
algo de gramática o ortografía, lo que uno tenga falencias. Que se atrevan, que se atrevan. Y el tema de la autopublicación, hoy en día, a diferencia de años atrás, igual leo hace harto rato, siento yo que ya no es tema, como que tú no necesitas del 100% de una editorial para ser exitoso. Simplemente necesitas ganas de salir adelante, que la gente te lea y que descubra tu obra. Perfecto, ese es muy buenos consejos que nos entrega Sigrid. Si estás en una duda, no te abstengas, parece ser, es contrario a lo que uno siempre dice, ante la duda abstente, no, aquí en literatura, ante la duda, hazlo, siempre vas a encontrar lectores, siempre vas a encontrar gente que diga, hoy no me gustó, y otras sí que te digas, sí me gustó. Hay personas que no les gusta Neruda, y está bien, ¿qué vamos a hacer? No hay ningún problema, a algunos les gusta la Mistral, y uno dice, pero ¿cómo no gustar de estos grandes, extraordinarios escritores? A propósito de Isabel Allende, se criticaba muchísimo a Isabel Allende al comienzo cuando escribió La Casa de los Espíritus, que era una copia, decían, de 100 años de soledad, y hoy día nos damos cuenta que ya prácticamente no podemos vivir sin Isabel Allende en nuestro país y en la literatura chilena. Así es que escribamos nomás, ese es el consejo que nos entrega Sigrid. Y la última pregunta que siempre hacemos a nuestros escritores, que es muy importante, quizás la pregunta más importante de Sigrid: ¿dónde puedo adquirir los libros? ¿Dónde puedo tenerlos para poder leerlos? Bueno, mis libros los pueden encontrar conmigo en Instagram, sigridreidel_escritora. También los encuentran en la página de la editorial Trayecto, Busca Libre, en librerías Antártica, en librerías en realidad de todo el país. En el extranjero pueden encontrarlos por Busca Libre. Por Busca Libre. Sí. Perfecto. Últimas palabras, Sigrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, conocer un poco a la escritora, conocer también a la persona. Al comienzo conocimos a la persona y realmente te agradecemos lo que nos compartiste aquí públicamente, y conocer también tus libros, porque de alguna manera, como también lo decías, el leer ficción nos amplía el conocimiento, sabemos de otros mundos, de otras personas, de otros tiempos, de otros lugares, y eso también siempre es enriquecedor para el crecimiento personal de nuestros lectores. Últimas palabras para aquellos que nos están viendo. Bueno, a todos los amantes del thriller psicológico, del romance oscuro y el erotismo, los invito a leer No me busques, o Tu reflejo en el mar y Tu reflejo en el espejo. Dentro de estos libros se van a encontrar con hermosas ilustraciones, se van a encontrar con cantos pintados, con música propia del libro, en el caso de No me busques, hecha por músicos para quienes lean. Así que eso, y darte las gracias a ti también por la invitación, por estar aquí nuevamente. De verdad, muchas gracias. Ok, gracias a ti, Sigrid. Esto fue entonces Rincón Literario, el espacio donde escritores y escritoras jóvenes están publicando sus primeras obras, y no nos cansamos de agradecer a la Biblioteca del Mineduc el espacio que nos han concedido para poder conocer a estos escritores. Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas tardes.